de una bicameral. Esa bicameral no es que solamente tiene que aconsejar al Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo quiera echar al presidente de una institución autónoma como es el Banco Central. Sí. Ese paso está pensado en la ley justamente para que no sea un capricho del presidente la expulsión del Banco Central y esté debidamente fundamentado y que sea sometido por lo menos a la discusión de estos 5 legisladores, de manera tal de que se pueda determinar si hay mala conducta o si hay incumplimiento de los deberes del funcionario público, porque esto tiene que quedar claro. No es un ministro al que el presidente lo puede echar sin explicaciones. Es el presidente de una entidad autónoma al que solamente se lo puede echar si hay probada mala conducta e incumplimiento de los deberes del funcionario público. Ajá. No, está bien la aclaración, pero digo, yo en realidad lo que apuntaba era esto. En el fondo el gobierno se autoprovoca este problema enorme, porque digo, si uno lo escuchaba hoy a Cobos decir, pero me da la sensación que no están todos de acuerdo en esto, pero Cobos diciendo, si la comisión se reuniera y dijera, mire, yo creo, y saliera, digamos, un dictamen en el que la mayoría de esos 5 integrantes dijeran, yo creo que no hay motivos para remover a Redrado, ¿la presidenta podría igualmente removerlo? Y bueno, la presidenta puede emitir DNUs que son inconstitucionales, así que por lo menos en la práctica podría hacerlo, pero esto, si la República funciona como corresponde, si los 3 poderes son independientes, tarde o temprano una medida que no esté debidamente fundamentada se somete a la justicia y la justicia es la que define esta cuestión, ¿no? Ajá. Por más que la presidenta decidiera ignorar el consejo de esta comisión bicameral, subsiste lo que yo le decía antes, no puede echar a nadie que sea autónomo por decreto. No, eso está claro. Y que ese decreto sea caprichoso. Entonces, esto después se va a someter a la justicia. Yo quiero aclarar que yo no soy un defensor de la gestión de Redrado. Pero sí creo que en estos momentos Redrado ha hecho lo que tenía que hacer, no renunciar en primer lugar y en segundo lugar responder al decreto insólito de ayer recurriendo a la justicia. Coincido con lo que usted acaba de decir, me parece que los argentinos no nos merecemos esta comedia de enredos y que además el que termina perdiendo mucho más que nadie es el propio gobierno, ¿no? Pero Claro. bueno, ya hace tiempo que he dejado de tratar de entender al gobierno y es de defender las instituciones y de asegurarnos de que en Argentina en algún momento funcionen como corresponden las leyes, ¿no? Claro, porque ahora está la acusación del gobierno de que lo que movería a Martín Redrado en realidad es una ambición política personal, quien alentado y empujado incluso o en convivencia con Julio Cobos, estaría llevando esto hasta el final, no para defender las instituciones, sino para proyectar su carrera personal. Esto es un poco la acusación que subyace de lo que se ha dicho por parte del gobierno en las últimas horas, ¿no? Mire, esta es una especulación del gobierno como tantas otras. Primero debiera aprobarlo, segundo, yo entiendo, no sería un motivo de mala conducta y de incumplimiento del deber del funcionario público. De cualquier modo, sí creo que la pregunta debe ser aprovechada para hacer otra reflexión, y es, me parece que hay que tener mucho cuidado en estos momentos para no politizar el tema. Esta es una cuestión estrictamente institucional, que del Poder Ejecutivo, cuál es el límite del Poder Legislativo y cuál es el límite del Banco Central, independientemente de las personas involucradas, ¿no? Y creo que la oposición también tiene que hacer un esfuerzo muy grande para no caer en la tentación de volver ojo por ojo y diente por diente. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar caer en el oportunismo político y seguir con la misma línea de defender las instituciones, sea quien fuere que esté al frente de las mismas, ¿no? Claro. Y entonces en ese, digamos, dentro de esa estrategia de evitar el oportunismo y buscar una salida institucional. Yo diría, si me permite, María, Sí. de esa conducta, más que estrategia es una conducta. Está bien, Creo está bien. que Sí, sí, sí. Está bien. No tenía el sentido de calcular la palabra estrategia, pero está bien, digo, el conducta se la quita con toda claridad. Pero la pregunta sería, ahora entonces, ¿qué van a hacer? Porque, digamos, como presidente de la comisión de finanzas, no me equivoco, ¿no? De la comisión bicameral que debería recomendarle a la presidenta o aconsejar si hay motivos o no para remover a Redrado. ¿Esto ya se volvió abstracto o esta comisión se va a reunir en algún momento? No, esta comisión solamente debe reunirse cuando haya una acusación concreta de la Presidente, ¿no? La Presidente obvió ese paso con el DNU y además en ese mismo DNU
acusó penalmente a Redrado. Así que bueno, creo que lo que podría ocurrir es que esta comisión se autoconvoque para analizar los términos de la denuncia penal y en ese sentido expedirse acerca de si Redrado efectivamente incumplió con los deberes de funcionario público, con una aclaración, y para la Carta Orgánica, la definición de incumplimiento con los deberes del funcionario público en el caso de Redrado, y acá la paradoja es que cumplir con el DNU que transfiere la reserva sería no cumplir con la Carta Orgánica. Claro, acá se hicieron muchas comparaciones y quizás vale la pena, ya que lo tenemos en línea, aclarar lo que es la comparación con aquel decreto por el cual se dispuso en su momento el pago de la deuda al Fondo Monetario con reservas del banco. En aquel momento el decreto sí fue al Congreso Nacional y el Congreso lo aprobó, ¿no es así? Así es, y no solamente eso, María, la época del año era prácticamente la misma. Los anuncios se hicieron a fin de año y la ejecución del pago al fondo, el pago anticipado, fue en los primeros días de enero. En ese momento el gobierno llamó a sesiones extraordinarias. Ahora no lo hace, todos sabemos muy bien por qué, pero esta es parte de la reflexión que yo le decía antes. Resulta que cuando las instituciones están del lado de los Kirchner, no les conviene a los Kirchner, hay que avasallarlas, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que debatamos a fondo cuáles deberían ser los alcances de la autonomía del Banco Central, cuáles podrían ser, si fuera necesario, los posibles usos que hay que darle a las reservas. Lo que no se puede es ignorar que el Congreso de la Nación es el principal responsable por la Constitución de regular la cantidad de dinero y de administrar la deuda pública. Claro, además en algún momento lo va a tener que convocar al Congreso, digamos, eso empezará a sesionar en marzo, pero digamos, esta idea de ignorar al Poder Legislativo en tanto poder de la República no parece una estrategia a largo plazo. Bueno, por empezar, es una actitud tremendamente antidemocrática, ¿no? Y antirrepublicana. Fundamentalmente. Y después hay otros antecedentes a considerar. María, usted se acordará que se intentó hacer algo parecido con el Club de París, otro de estos anuncios rimbombantes de la Presidente, de todo el desendeudamiento tal, porque no, digamos, lo que se desendeuda por un lado se endeuda por el otro. Eso se aprobó a través de un DNU que nunca se llevó a cabo, ¿no? Entonces el argumento de están incumpliendo con un DNU, bueno, de la misma manera que el propio ministro de Economía incumplió con el DNU que no fue derogado y que autorizó el pago al Club de París, ¿no? Entonces estas son las cosas que hay que mirar, como también la perspectiva que vio con muchísima claridad hoy la jueza Sarmiento cuando respondió a nuestra demanda, la de Pinedo y algunos otros diputados de la coalición cívica, cuando le hicimos ver a la jueza de que no había ni necesidad ni urgencia para constituir el Fondo del Bicentenario, entre otras cosas porque los vencimientos que hay de acá a marzo, cuando empiezan las sesiones ordinarias, no llega ni siquiera a los 600 millones de dólares. No, o sea que podría haber mandado, digamos, eventualmente incluso si quería hacerlo por DNU, firmarlo y mandarlo en marzo a la sesión y ahí crear el fondo. Lo natural hubiera sido eso, si hubiera tenido realmente una urgencia incontenible, no podía justificarla a través de un DNU, pero sí podría haber llamado a sesiones extraordinarias, ¿no? Ah, claro, porque para que fuera decreto tenía que haber urgencia, digamos, si no, no podía, claro. Y es muy clara la sentencia de la jueza hoy en ese sentido, y por eso nosotros estamos tan satisfechos con lo que ocurrió en la primera parte del día de hoy. Claro, pero digamos, ¿es sostenible en el tiempo que Redrado se quede en el Banco Central? Y bueno, ya estamos entrando en el terreno de lo personal y de lo judicial, ¿no? Sin duda que no es sostenible en el tiempo un gobierno o si se quiere que un país en el que la máxima autoridad esté yendo permanentemente en contra de las instituciones, ¿no? Eso no es sostenible. Redrado es una circunstancia. Acá lo que está en juego es algo que va mucho más allá de Redrado, independientemente de si Redrado está haciendo bien o mal las cosas. Lo que es insostenible es un gobierno con semejante nivel de desaprobación de la gente y que en su desesperación por llegar de manera más o menos digna al 2011 se lleva por delante todo. Primero las cajas y ahora las instituciones. Pues no nos olvidemos que este gobierno no apareció de Marte, este gobierno ya se cargó con la JP, se cargó con el ANSES, usa a piacere fondos del PAMI, fondos del Banco Nación. Bueno,
pensó que también podía llevarse por delante al Banco Central, en algún lugar aparecen los límites, ¿no? Bueno, así que con el Congreso por ahora planchado en el sentido que el gobierno o el oficialismo no da señales de querer reunir a la comisión que debe analizar los decretos tampoco. Esperemos, nada, esto se tramitará a través de las demandas judiciales, terminando eventualmente en la Corte Suprema, especulo, no lo sé. Sí, yo creo que la vía judicial es esa. La duda que nos queda los del Poder Legislativo es si podemos hacer algo antes del 1 de marzo, ya sea en el trabajo, claro, ya sea en el trabajo de las comisiones permanentes, la bicameral de DNUs y la que usted mencionaba hace un rato, que tiene que tratar la eventual remoción del presidente del Banco Central, o, como sugería, la posibilidad de autoconvocarse, que no está del todo clara, que debe ser analizada a fondo, porque, como yo digo, no podemos a la desprolijidad y violación de las leyes que propone el gobierno responderle con la misma moneda.